Dale ahora, cambia de radio. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible, que veces invitada. Ya empieza el próximo programa. Martes de Terror. Tengan cuidado al pasar. Agarren su corazón. Bienvenidos a Martes de Terror con Tony López y Evaristo el Epitafio. Buenas noches, mis queridas criaturas. Bienvenidos a esta edición especial de Martes de Terror. Y es especial porque estáis vosotros, los que no me abandonan. Os preguntaréis qué ha pasado. Vais a escuchar una carta que me encontré esta mañana del individuo pelirrojo. Hola, viejo. Seré directo y claro, que no me hacen falta monsergas. Estoy harto de todos vosotros. Sois cansinos, cutres y os repetís más que el ajo. Y eso ya es el colmo. El colmo. La segunda vez que me cojo un buen trancazo por culpa de los poderes sórdidos de ese friki elemental. Hala, ya no quiero ni más elementales ni más leches en vinagre. Me voy donde nadie me encuentre. Olvídate de que existo. Bueno, pero solo por hoy. No hay que exagerar. Hala, adiós. Ya nos vemos y eso. Bueno, tampoco es que necesita a este mequetrefe y a su posesión, ese que se hace llamar Loraspid, el señor de las mentiras. Pero lo peor es que mi querida Lady tampoco va a venir. Me ha dejado un mensaje en el contestador. Querido Evaristo, espero que me perdones. Pero, verás, Trauma y yo hemos tenido un problemilla y no podemos quedarnos aquí. ¡Corre, Lady! Ya voy, Trauma, ya voy. Déjame por lo menos darle explicaciones a nuestro querido Evaristo. Pues verás, resulta que Notorio se despertó antes de tiempo. Y adivina, ya está aquí otra vez. Ese desgraciado e insoportable elemental amenaza con traernos el coronavirus. Sí, estás escuchando bien. Así que no queremos arriesgarnos y no tenemos tiempo que perder. Vamos, date prisa, antes de que ese elemental nos traiga sus virus asquerosos. Ya voy. No escaparéis de mí. Prepárate, bola de pelo impertinente y analfabeta. Tenemos que largarnos de aquí. Lo siento, mi querido Evaristo. Te tengo que dejar. Como podéis comprobar, me encuentro enfermo y abandonado. ¡Ay, qué cruz me ha caído! Y hablando de cruz, me voy a tomar una pequeña venganza. Con las prisas, Tony se ha dejado olvidado un libro que recibió por correo de una grandísima escritora que tuvimos el placer de entrevistar en el primer programa de Martes de Terror. Se trata de La Cruz y el Cerdo, de Nieves Guijarro. Y como no está este individuo,
después del programa, voy a leerlo antes que él. Y como se ponga tonto, le cuento el final. Eso por dejarme solo. Pero de momento, disfrutemos de esta soledad con el primero de los relatos. Hoy quiero recapitular las obras de Guy de Maupassant, porque hasta mi grimorio está enfermo. Y todo gracias al tarado del elemento de Notorio. Bueno, vamos a disfrutar del relato La Muerta. Se trata de, en palabras de un sinfín de especialistas, uno de los mejores cuentos de la historia. La indiciocracia del cuento es típica del gótico más romántico. El protagonista pierde a su amada y entra en una espiral de locura, dolor y melancolía. Por eso, el protagonista decide pasar la noche en el cementerio para recordarla y no ser visto. Pero en la noche sucede algo que no olvidará jamás. Como yo no olvidaré el abandono que tiene esta gente conmigo. Mis queridas criaturas, disfrutamos con La Muerta. La había amado desesperadamente. ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite incesantemente, que se susurra una y otra vez, en todas partes, como una plegaria. Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan plenamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo. En este nuestro antiguo mundo. Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que no sé nada. Pero una noche regresó a casa muy mojada, pues llovía intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, le escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo, todo. Ella murió y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo: «Ah», y yo comprendí, y yo entendí. Me preguntaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. Oh, Dios mío,
Ella estaba enterrada, ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano tras la muerte, me invadió tal asalto de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban 1 millar de átomos de ella, de su piel y de su aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies, en el momento de salir, para ver si lo que llevaba le caía bien y era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero. Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces, que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal, en aquel liso, enorme, vacío cristal, que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis apasionadas miradas. Sentí como si amara aquel cristal. Lo toqué. Estaba frío. Oh, el recuerdo. Triste espejo, ardiente espejo, horrible espejo, que hace sufrir tales tormentos a los hombres. Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él o ha sido reflejado en su afecto, en su amor. ¡Cuánto sufro! Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco con esta breve inscripción: amó, fue amada y murió. Ella está ahí debajo, descompuesta. ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí mucho tiempo. Luego vi que oscurecía y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución me puse en pie y empecé a vagar por aquella necrópolis. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual vivimos. Y sin embargo, no son muchos más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las 4 generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo. Beber agua del manantial y vino de las vides, y comer pan de las llanuras. Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, aquí no hay apenas nada. La tierra se los lleva y el olvido los borra. Adiós. Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales que nadie cuida,
de altos y oscuros cipreses, un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana. Yo estaba solo, completamente solo, de modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé, aferrándome al tronco como un náufrago se agarra a una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente hacia aquel espacio de muertos. Caminé de un lado para otro, pero no logré encontrar la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Palpé las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con mis dedos, pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y no pude encontrarla. No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos senderos entre dos hileras de tumbas. Tumbas, 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 solo tumbas. A mi derecha, a la izquierda, delante de mí, a mi alrededor. En todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón y oí algo más. Un ruido confuso, indefinible. ¿Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de cadáveres humanos? Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado de espanto, dispuesto a morir. Súbitamente tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina y vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto desnudo, empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz pude leer: aquí yace Jack Ollivand, que murió a la edad de 51 años. Amó a su familia, fue bueno y honrado y murió en la gracia de Dios. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió en letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo: aquí yace Jack Ollivand, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos, porque deseaba heredar su fortuna. Torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Cuando terminó de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas
y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, que habían robado, engañado y habían cometido los peores delitos. Aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables, todos ellos habían escrito al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba o fingía ignorar mientras estaban vivos. Pensé que también ella había escrito algo en su tumba, y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro, y en la cruz de mármol donde poco antes había leído «Amó, fue amada y murió», ahora leí «Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, enfermó de pulmonía y murió». Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. No me cansaré de escuchar estos relatos, ni a este autor. Bien, continuamos ahora con La Noche. Este relato nos lleva tras los pasos de un hombre que recorre las calles de un París lúgubre y desierto. Un hombre enamorado de la noche que nos hará reflexionar acerca de una realidad inquietante, un universo nocturno, un universo nocturno transitado por poetas, alcohólicos y seres sumidos en la locura. Todo nos hace prever la llegada de un evento singular que hará que la cordura del protagonista, sumida en las tinieblas, se tambalee hasta hacerle caer en la tragedia como la mía. Me voy a preparar un café, a ver si estas penas se me quitan. Os dejo con La Noche. La Noche. Una pesadilla. Autor Guy de Maupassant. En las voces de Tony López, Rafael Linden y Nieves Guijarro. Amo la noche con pasión. La amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio,
con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro y alegre, embriagado por la negra inmensidad. Lanza su grito vibrante y siniestro. El día me cansa y me aburre. Es brutal y ruidoso. Me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar. Y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga. Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo, y a medida que crece la sombra, me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída del cielo. Ahoga la ciudad como una ola inaprensible e impenetrable. Oculta, borra, destruye los colores, las formas, oprime las casas, los seres, los monumentos, con su tacto imperceptible. Entonces tengo ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende en mis venas. Salgo. Unas veces camino por los barrios ensombrecidos y otras por los bosques cercanos a París, donde oigo rondar a mis hermanas las fieras y a mis hermanos los cazadores furtivos. Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarlo a uno. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el hecho de que pueda contarlo? No sé, ya no lo sé. Solo sé que es. Helo aquí. El caso es que ayer... ¿Fue ayer? Sí, sin duda. A no ser que haya sido antes, otro día, otro mes, otro año, no lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿desde cuándo dura la noche? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo sabrá nunca? El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena. Hacía, una temperatura agradable. Hacía calor. Mientras bajaba hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas, recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros. Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las tinieblas parecían iluminarse. Las noches claras son más alegres que los días de sol espléndido. En el bulevar resplandecían los cafés. La gente reía, pasaba o bebía. Entré un momento al teatro. ¿A qué teatro? Ya no lo sé. Había tanta claridad que me entristecí y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel choque brutal de luz en el oro de los balcones, por el destello ficticio de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la melancolía de esta claridad falsa y cruda. Me dirigí hacia los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían hogueras entre el follaje. Los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados, parecían árboles fosforescentes. Y las bombillas eléctricas, semejantes a las lunas destellantes y pálidas, a huevos de luna caídos del cielo,
a perlas monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa y real, los hilos del gas, del feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales coloreados. Me detuve bajo el Arco del Triunfo para mirar la avenida, la larga y admirable avenida estrellada, que iba hacia París entre dos líneas de fuego, y los astros allá arriba, los astros desconocidos arrojados al azar en la inmensidad donde dibujan esas extrañas figuras que tanto hacen soñar e imaginar. Entré en el Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo. Un extraño escalofrío se había apoderado de mí, una emoción imprevista y poderosa, un pensamiento exaltado que rozaba la locura. Anduve durante mucho tiempo. Luego volví. ¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el Arco del Triunfo? No lo sé. La ciudad dormía y nubes, grandes nubes negras, se esparcían lentamente en el cielo. Por primera vez sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche, que mi amada noche, se volvía pesada en mi corazón. Ahora la avenida estaba desierta. Solos, 2 agentes de policía paseaban cerca de la parada de coches de caballeros, y por la calzada iluminada apenas por las farolas de gas que permanecían moribundas, una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia el mercado de Lial. Iban lentamente, llenos de zanahorias, nabos y coles. Los conductores dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme, siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido sobre el pavimento de madera. Frente a cada una de las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de blanco, las coles se iluminaban de verde, y pasaban, uno tras otro, estos coches rojos de un rojo de fuego, blancos de un blanco de plata, verdes de un verde esmeralda. Los seguí y luego volví por la calle Royal y aparecí de nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés luminosos, solo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto un París tan muerto, tan desierto. Saqué mi reloj. Eran las 2. Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar. Me dirigí, pues, hacia la Bastilla. Allí me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de Julio, cuyo genio de oro se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, densa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecía descender sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor. En la Place du Château-d'Eau, sin embargo, un borracho estuvo a punto de tropezar conmigo y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. Lo llamé. El cochero no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Drouot. Escúcheme, señor. Aceleré el paso para evitar su mano tendida hacia mí. Luego, nada. Ante el vodevil, un trapero rebuscaba en la cuneta. Su farolillo vacilaba a ras del suelo. Le pregunté: «Amigo, ¿qué hora es?».
Y yo qué sé, gruñó. No tengo reloj. Entonces me di cuenta, de repente, de que las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del amanecer, por economía. Pero aún tardaría tanto en amanecer. Iré al mercado de Les Halles, pensé. Allí al menos encontraré vida. Me puse en marcha, pero ni siquiera sabía ir. Caminaba lentamente, como se hace en un bosque, reconociendo las calles, contándolas. Ante el Crédit Lyonnais ladró un perro. Volví por la calle Grandbot, perdido. Anduve a la deriva, luego reconocí la bolsa por la verja que la rodea. Todo París dormía un sueño profundo, espantoso. Sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos, uno solo, quizá el mismo que había pasado junto a mí hacía un instante. Intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras, negras como la muerte. Una vez más me perdí. ¿Dónde estaba? ¡Qué locura apagar tan pronto el gas! Ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo. Nada. ¿Dónde estaban los agentes de policía? Me dije. Voy a gritar y vendrán. Grité. No respondió nadie. Llamé más fuerte. Mi voz voló, sin eco, débil, ahogada, aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más fuerte. ¡Socorro! 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 Mi desesperada llamada quedó sin respuesta. ¿Qué hora era? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tic-tac de la pequeña pieza mecánica con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo como un ciego, tocando las paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin llegara el día. Pero el espacio estaba negro, completamente negro, más profundamente negro que la ciudad. ¿Qué hora podía ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo infinito, pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre horrible. Me decidí a llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre, que sonó en toda la casa. Sonó de una forma extraña, como si este ruido vibrante fuera el único del edificio. Esperé. No contestó nadie. No abrieron la puerta. Llamé de nuevo. Esperé. Nada. Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente e hice sonar 20 veces el timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero. Pero no se despertó. Y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas o apretando los timbres, golpeando con mis pies, con mi bastón o con mis manos todas las puertas obstinadamente cerradas. Y de pronto vi que había llegado al mercado de Les Halles. Estaba desierto, no se oía un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un hombre, ni un manojo de verduras o flores. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Un espantoso terror se apoderó de mí.
¿Qué sucedía? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedía? Me marché. Pero, ¿y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la hora? Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos. Pensé, voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con los dedos. Saqué el reloj. Ya no sonaba. Se había parado. Ya no quedaba nada. Nada. Ni siquiera un estremecimiento en la ciudad, ni un resplandor, ni la vibración de un sonido en el aire. Nada. Nada más. Ni tan siquiera el rodar lejano de un coche. Nada. Me encontraba en los muelles y un frío glacial subía del río. ¿Corría aún el Sena? Quise saberlo. Encontré la escalera. Bajé. No oía la corriente bajo los arcos del puente. Unos escalones más. Luego la arena, el fango y el agua. Hundí mi brazo. El agua corría. Corría. Fría. 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 Casi helada. Casi detenida. Casi muerta. Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir. Y que iba a morir allí abajo. Yo también. De hambre. De cansancio. Y de frío. Genial, amigos? Bueno, pues vamos a poner un poco de música mientras yo me voy a zampar una tarta en forma de corazón que no sé quién la ha traído. Y como no está nadie conmigo, me la como yo solito. Ahora volvemos.
delicia de pastel! Las penas con dulce se pasan mejor. Momento ahora para degustar otra vez el relato El Loco. El relato de Maupassant plantea una paradoja terrorífica que significa la doble moral del magistrado. Por un lado, y como en todas las tradiciones judiciales, se presume que en la vida de quienes portan toga y sacuden el mallete es honorable. El juez es un buen juez, no porque cumpla con los requisitos positivos para serlo, sino porque como persona se proclama moralmente superior al resto de las personas, y parecería que de ahí deriva su poder de juzgar. Pues ese poder lo tengo yo para juzgar a estos individuos que me han abandonado hoy. Maldita sea. Criaturas, os dejo con El Loco. El Loco, un relato de Guy de Maupassant, en las voces de Ignacio López y Rafael Lindem. Cuando murió, presidía uno de los más altos tribunales de justicia de Francia, y era conocido en el resto por su trayectoria ejemplar. Se había ganado el profundo respeto de abogados, fiscales y jueces, que se inclinaban ante su elevada figura de rostro grave, pálido y enjunto, y mirada penetrante. Su única preocupación había consistido en perseguir a los criminales y defender a los más débiles. Los asesinos y los estafadores le tenían por su peor enemigo, ya que parecía ser capaz de leer sus pensamientos y adivinar las intenciones que ocultaban en los rincones más oscuros de sus almas. Su muerte, a la edad de 82 años, había provocado una sucesión de homenajes y el pesar de todo un pueblo. Había sido escoltado hasta su tumba por soldados vestidos con pantalones rojos, e ilustres magistrados habían derramado sobre su ataúd lágrimas que parecían sinceras. Sin embargo, poco después de su entierro, el notario descubrió un estremecedor documento en el escritorio donde solía guardar los sumarios de sus grandes casos. Su primera hoja estaba encabezada por el título ¿Por qué? 20 de junio de 1851. Acabo de dictar sentencia. He condenado a muerte a Blondel. Me pregunto por qué mató este hombre a sus 5 hijos. ¿Por qué? Uno se encuentra a menudo con personas para quienes el hecho de quitar la vida a otra parece suponer un placer. Sí, debe de ser un placer. Quizá el mayor de todos. ¿Acaso matar no es lo que más se asemeja a crear? Hacer y destruir. La historia del mundo, la historia del universo, todo lo que existe, absolutamente todo, se resume en estas 2 palabras. ¿Por qué es tan embriagador matar? 25 de junio. Un ser vive, anda, corre. ¿Un ser? ¿Qué es un ser? Es una cosa animada que contiene el principio del movimiento y una voluntad que dirige este principio. Pero esa cosa acaba convirtiéndose en nada. Sus pies carecen de raíces que lo sujeten al suelo. Constituye un grano de vida que se mueve separado de la tierra. Un grano de vida, procedente de un lugar que desconozco,
que puede ser destruido por deseo de cualquiera. Entonces ya no es nada. Nada. Desaparece. Se acaba. 26 de junio. ¿Por qué es un crimen matar? ¿Por qué, si es la ley suprema de la naturaleza? Todos los seres tienen esta misión: matar para vivir y vivir para matar. Nuestra propia condición está sujeta a este hecho. Las bestias matan continuamente, durante todos los instantes de cada uno de los días de su vida. El hombre mata para alimentarse, pero como también necesita matar por puro placer, ha inventado la caza. El niño mata a los insectos, a los pajaritos, a todos los animalillos que caen en sus manos. Todo ello no basta para calmar la irresistible necesidad que todos sentimos. Matar animales no es suficiente para nosotros. Necesitamos también matar personas. Las civilizaciones antiguas satisfacían su ansia con sacrificios humanos. Hoy, vivir en sociedad nos ha obligado a convertir el asesinato en un grave delito. Y como no podemos entregarnos libremente a este instinto natural, cada cierto tiempo desencadenamos una guerra para calmarlo. Así, todo un pueblo se dedica a aplastar a otro en un derroche de sangre que hace perder la cabeza a los ejércitos y que embriaga también a la población civil. Mujeres y niños que a la luz de las velas leen por la noche el exaltado relato de las matanzas. Sería lógico suponer que se desprecia a los que elegimos para llevar a cabo estas carnicerías. Pues bien, por el contrario, les tributamos homenaje y les cubrimos de honores. Se les engalana con resplandecientes vestiduras de oro y se atavían con sombreros de plumas. Les otorgamos títulos, cruces, recompensas de todo tipo. Son admirados por las mujeres y respetados y aplaudidos por las multitudes, solo porque su misión consiste en derramar sangre humana. Desfilan por las calles con sus herramientas de muerte mientras el ciudadano común, vestido de oscuro, los contempla con envidia. Matar es la ley suprema que la naturaleza ha impreso en el corazón de cada ser. No hay nada tan bello y honorable como matar. «30 de junio. Matar es la gran ley. La naturaleza ama la juventud eterna y nos empuja a acabar con la vida sin que apenas nos demos cuenta. En cada una de sus manifestaciones parece apremiarnos gritando: ¡rápido, rápido!». A medida que destruye se va renovando. 2 de julio. ¿Qué es el ser? Todo y nada. A través del pensamiento es el reflejo de todo. A través de la memoria y de la ciencia es un resumen del mundo, porque guarda en sí la historia de éste. Como espejo de las cosas y reflejo de los hechos, cada ser humano se convierte en un universo dentro del universo. Pero al viajar y contemplar la diversidad de las etnias, el hombre se convierte en nada. Ya no es nada. Desde la cumbre de una montaña no es posible distinguirlo. Cuando el barco se aleja de la orilla, plagada por la muchedumbre, solo se divisa la costa. El ser es tan pequeño, tan insignificante, que desaparece. Cruce en Europa en un tren rápido. Al mirar por la ventanilla verán hombres, hombres, siempre hombres. Hombres innumerables y desconocidos que hormiguean por las calles, que hormiguean por los campos. Mujeres despreciables cuyo único cometido se limita a parir y a dar la comida al macho. Y estúpidos campesinos que solo saben destripar terrones. Viajad a China o a la India. Allí también verán agitarse a miles de millones de seres que nacen, viven y mueren sin dejar otra huella que la de un insecto aplastado sobre el polvo de un camino. Vayan a las tierras de los negros, alojados en cabañas de barro,
y a las de los árabes cobijados bajo una lona parda que ondea al viento, comprenderán que el ser humano, aislado, el individuo, no es nada, nada. A estos pueblos que son sabios no les inquieta la muerte. Para ellos el hombre no significa nada. Matan a sus enemigos sin piedad. Es la guerra. Hace tiempo nosotros hacíamos lo mismo de provincia en provincia, de mansión en mansión. Atraviesen el mundo y comprueben cómo hormiguean los humanos, innumerables y desconocidos. Desconocidos. Esta es la clave del problema. Matar constituye un crimen porque los seres están numerados. Cuando nacen se les da un nombre, se les registra, se les bautiza. De eso se trata. La ley los posee. El ser que no está inscrito no cuenta. Mátenlo en el desierto o en el páramo. Mátenlo en la montaña o en la llanura. ¿Qué importa? La naturaleza ama la muerte. Ella no castiga. Lo que sin duda es sagrado es el registro civil. Él es quien defiende al individuo. El ser se convierte en sagrado cuando es inscrito en el registro. Respeten al Dios legal. Pónganse de rodillas ante el registro civil. Al Estado le está permitido matar porque tiene derecho a modificar el registro civil. Cuando sacrifica a 200.000 hombres en una guerra, los borra del registro. Sus escribanos sencillamente los suprimen. Acaban con ellos. Pero nosotros debemos respetar la vida. No podemos cambiar los libros de los ayuntamientos. Yo te saludo, registro civil, divinidad gloriosa que reinas en los templos de los municipios. Eres más poderoso que la naturaleza. «3 de julio. Matar debe ser un extraño y maravilloso placer. Tener delante de uno a un ser vivo capaz de pensar. Hacerle un agujerito, solo uno. Ver cómo mana por él la sangre roja que transporta la vida y ya no tener delante más que un montón de carne inerte y fría, vacía de pensamientos. 5 de agosto. Me he pasado la vida juzgando y condenando, matando con mis palabras y con la guillotina a quienes habían asesinado con un cuchillo. Si yo hiciera lo mismo que todos los hombres a quienes he castigado, ¿quién lo descubriría? 10 de agosto. Nadie lo sabría jamás. ¿Acaso sospecharían de mí? ¿De mí? Si elijo a un ser al que no tengo el menor interés en hacer desaparecer. 15 de agosto. La tentación ha penetrado en mí reptando como un gusano y se pasea por todo mi cuerpo. Se pasea por mi cabeza, que no piensa más que en matar. Se pasea por mis ojos, que necesitan contemplar la sangre y ver morir. Se pasea por mis oídos, que no dejan de escuchar algo terrible y desgarrador, el último grito de un ser. Se pasea por mis piernas, que anhelan dirigirse al lugar donde ocurrirá. Se pasea por mis manos, que tiemblan por la necesidad de matar. Cuán extraordinario tiene que ser, tan propio de un hombre libre, dueño de su corazón, que está por encima de los demás y busca sensaciones refinadas. 22 de agosto. Ya no podía esperar más. He matado un animalito para ensayar, solo para empezar. Jan, mi criado, tenía un jilguero encerrado en una jaula que estaba colgada en la ventana de la cocina. Lo he mandado a hacer un recado y he aprovechado su ausencia para coger el pájaro. Lo he aprisionado con mi mano. Sentía latir su corazón. Estaba caliente. Después he subido a mi cuarto.
De vez en cuando apretaba con más fuerza al pajarito. Su corazón latía más deprisa. Era tan atroz como delicioso. He estado a punto de ahogarlo, pero no habría visto su sangre. He cogido unas tijeritas de uñas y con suavidad le he cortado el cuello de 3 tijeretazos. Abría el pico desesperadamente, tratando de respirar. Intentaba escapar, pero yo lo sujetaba con fuerza. Vaya, si lo sujetaba, habría sido capaz de sujetar a un dogo furioso. Por fin he visto correr la sangre. Qué hermosa es la sangre roja, brillante, viva. La hubiera bebido con gusto. He mojado en ella la punta de mi lengua. Tiene un sabor agradable, pero el pobre jilguero tenía tan poca. No he tenido tiempo de disfrutar del espectáculo tanto como me hubiera gustado. Tiene que ser soberbio ver desangrarse a un toro. Para terminar, he hecho lo mismo que los asesinos de verdad. He lavado las tijeras, me he enjuagado las manos y he tirado toda el agua. Después he llevado el cadáver al jardín para ocultarlo. Lo he enterrado debajo de una mata de fresas. Nunca lo encontrarán. Todos los días comeré un fruto de esa planta. Uno puede disfrutar realmente de la vida si sabe cómo hacerlo. Mi criado ha lamentado la pérdida del pajarito. Cree que se ha escapado. ¿Cómo va a sospechar de mí? «25 de agosto. Necesito matar a una persona. Tengo que hacerlo. 30 de agosto. Ya lo he hecho. ¡Qué poca cosa! Había ido a pasear por el bosque de Vernes. Caminaba sin pensar en nada cuando, de repente, ha aparecido en el camino un chiquillo que iba comiéndose una tostada con mantequilla. Se ha detenido para verme pasar y me ha saludado. «Hola, señor presidente». En mi cabeza ha aparecido una idea muy clara. ¿Y si lo mato? Le he preguntado, ¿estás solo, muchacho? «Sí, señor». ¿Completamente solo en el bosque? «Sí, señor». Los deseos de matarlo me han embriagado como el vino. Me he acercado a él con sigilo, pensando que iba a tratar de huir. Lo he agarrado por la garganta y he apretado con todas mis fuerzas. Me ha mirado aterrorizado con unos ojos espantosos. ¡Qué ojos! Eran muy redondos, profundos, terribles. Jamás había experimentado una sensación tan brutal, pero tan breve. Sus manecitas se aferraban a mis puños mientras su cuerpo se retorcía. He seguido apretando hasta que ha quedado inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza como el del pajarito. He arrojado su cuerpo a la cuneta y lo he cubierto con hierbas. Al volver a casa, he cenado bien. ¡Qué poca cosa! Me sentía alegre, ligero, rejuvenecido. Después he pasado la velada en casa del prefecto. Todos los que allí se encontraban han juzgado mi conversación muy ingeniosa. Pero no he visto la sangre. Aún no estoy tranquilo. «30 de agosto. Han descubierto el cadáver y buscan al asesino». «1 de septiembre. Han detenido a 2 vagabundos, pero no tienen pruebas». «2 de septiembre. Han venido a verme los padres llorando». 6 de octubre. No se ha descubierto nada. Supongo que algún merodeador habrá cometido el crimen.
Estoy seguro de que estaría más tranquilo si hubiera visto correr la sangre. 18 de octubre. El ansia de matar sigue envenenándome. Es comparable con los delirios de amor que nos torturan a los 20 años. 20 de octubre. Otro más. Caminaba por la orilla del río después de almorzar. Era mediodía. Bajo un sauce dormía un pescador. En un campo cercano, sembrado de patatas, había una azada. Parecía que alguien la había dejado allí expresamente para mí. La he cogido, me he acercado, la he levantado como si se tratase de una maza y con el filo de un solo golpe le he partido la cabeza al pescador. Oh, este sí que sangraba. Era una sangre muy roja que, mezclada con los sesos, se deslizaba muy suavemente hacia el agua. Me he marchado sin que nadie me viera y con toda tranquilidad. Yo habría sido un asesino excelente. 25 de octubre. Todo el mundo comenta el caso del pescador. Se acusa a su sobrino que estaba pescando con él. 26 de octubre. El juez instructor del caso asegura que el sobrino es culpable. En la ciudad todo el mundo lo cree. 27 de octubre. Han mareado tanto al sobrino que ha estado a punto de confesarse culpable. Vaya con la justicia. 15 de noviembre. Tienen pruebas abrumadoras contra el sobrino. Era el único heredero de su tío. Yo presidiré el tribunal. 25 de enero. A muerte, a muerte. Le he condenado a muerte. El fiscal habló como un ángel. Uno más. Asistiré a su ejecución. 18 de marzo. Se acabó. Lo han guillotinado esta mañana. Bien muerto está. Me ocasionó un grato placer. Qué bello es ver cómo le cortan la cabeza a un hombre. La sangre ha brotado como una marea. Si hubiera podido, me habría bañado en ella. ¡Ah, qué maravilla tenderme debajo! Dejar que empape mi rostro y mi cabello y me levante teñido de rojo. Si supieran. Pero ahora debo esperar. Puedo hacerlo. Cualquier descuido e imprudencia podría delatarme. El manuscrito tenía muchas más páginas, pero ninguna de ellas relataba un nuevo asesinato. Los psiquiatras que lo han estudiado aseguran que en el mundo existen muchos locos ignorados, tan hábiles y temibles como este monstruoso lunático. Bien, mis queridas criaturas, continuamos. Vamos a hacerlo con el relato El
Este relato cuenta la historia de un hombre que, a pesar de oponerse al matrimonio, se ha comprometido por el miedo a que, durante sus momentos de soledad, pueda visitarle un, digamos, extraño conocido o desconocido, quién sabe, que parece una visión salida de sus temores más profundos. Este cuento se enmarca dentro de su ciclo dedicado al mundo de lo paranormal y extraño. Y curioso, soledad como la mía. Ay, bueno, disfrutemos del relato. ¿Él? Autor Guy de Maupassant. En la voz, Tony López. Amigo mío, ¿no lo comprendes? Lo creo. ¿Piensas que me volví loco? Tal vez sí estoy algo loco, pero no por la causa que imaginaste. Sí, me caso. Ahí tienes. Y sin embargo, mis ideas y mis convicciones, ahora como siempre, son las mismas. Considero estúpida la unión legal de un hombre y de una mujer. Estoy seguro de que un 80% de los maridos han de ser engañados. Y no merecen otra cosa por haber cometido la idiotez de ligar a otra vida a la suya, renunciando al amor libre, lo único hermoso y alegre que hay en el mundo, y de cortar las alas a la fantasía que nos impulsa constantemente hacia todas las hembras agradables, etc. Me siento incapaz de consagrarme a una sola mujer, porque me gustarán siempre todas las mujeres bonitas. Quisiera tener 1000 brazos, 1000 bocas, 1000 temperamentos para poder gozar un tiempo a una muchedumbre de criaturas femeninas. Y, sin embargo, me caso. Añade que apenas conozco a mi futura esposa. La he visto nada más 3 o 4 veces. No me disgusta. Y esto basta para mis propósitos. Es bajita, rubia y regordeta. En cuanto ya sea su marido, comenzaré a desear una morena, delgada y alta. No es rica. Pertenece a una familia modesta en todos los conceptos. Mi futura es una muchacha, como las hay a millares, útiles para el matrimonio, sin virtudes ni defectos aparentes. Ahora la juzgan bonita. Cuando esté casada, la juzgarán encantadora. Pertenece al ejército de muchachas que pueden hacer la dicha de un hombre, mientras el marido no repara que prefiere a su elegida cualquiera de las otras. Ya oigo tu pregunta. ¿Por qué te casas? Apenas me atrevo a confesar el motivo que me ha impulsado a una resolución tan estúpida. Me caso por no estar solo. No sé cómo decírtelo, cómo hacértelo comprender. Me compadecerás, despreciándome al mismo tiempo. Llegué a una miseria moral inconcebible. Estar solo, de noche, me angustia. Quiero sentir cerca de mí, junto a mí, a un ser que pueda responderme si hablo, que me diga cualquier cosa. Quiero a alguien que respire a mi lado, poder interrumpir su dulce sueño de pronto, con una pregunta cualquiera, una pregunta imbécil, hecha sin más objeto que oír otra voz, despertar una conciencia, un cerebro que funcione,
ver, entendiendo bruscamente mi bujía, un rostro humano junto a mí, porque me avergüenza confesarlo. Solo tengo miedo. Tú no me comprendes aún. No temo peligros ni sorpresas. Te aseguro que si en mi alcoba entrara un hombre, lo mataría tranquilamente. Tampoco me infunden temor los aparecidos. No creo en lo sobrenatural. Nunca tuve temor a los muertos. Al morir, cada persona se aniquila para siempre. Y a pesar de todo, claro, a pesar de todo, tengo miedo. Miedo de mí mismo. Tengo miedo al miedo. Me infunden miedo las perturbaciones de mi espíritu. Me asusta la horrible sensación del terror incomprensible. Ríete de mí si te place. Sufro sin remedio. Me hacen temer las paredes, los muebles, los objetos más triviales que se animan contra mí. Sobre todo, temo los extravíos de mi razón, que se confunde y desfallece acosada por una indescifrable y tenue angustia. Comienzo por sentir una vaga inquietud que atormenta mi alma y al fin me produce un escalofrío. Vuelvo la vista en torno y no descubro nada que pueda causarme terror. Yo quisiera encontrar algo que lo motivase. ¿Qué? Algo sensible, corpóreo. Pero lo que más aumenta mi terror es que no hallo su causa. Si hablo, mi voz se asusta. Si paseo por la estancia, temo tropezar con lo desconocido que se oculta detrás de la puerta, entre la cortina, en el armario, bajo la cama. Y sin embargo, tengo la certeza de que mi temor es infundado. Doy media vuelta con brusquedad, temeroso de lo que tengo a la espalda, y estoy seguro de que no hay nada temible. Me agito, mi espanto aumenta, cierro con llave mi habitación, me hundo entre las ropas de mi lecho, haciéndome un caracol. Cierro los ojos obstinadamente y permanezco en semejante postura un tiempo indefinido, reflexionando que la bujía sigue ardiendo y que será indispensable apagarla. Ni siquiera me atrevo a moverme. ¿No es horrible vivir así? Antes no me preocupaban esas cosas. Entraba en mi habitación tranquilamente. Iba y venía sin que nada turbase mi serenidad. No me hubiera reído poco si alguien me pronosticara que una dolencia de miedo inverosímil, estúpido y terrible me sobrecogería con el tiempo. Entonces no me asustaba poco ni mucho abrir las puertas en la oscuridad, ni acostarme tranquilamente sin echar los cerrojos, y nunca tuve que levantarme a medianoche para convencerme de que todas las aberturas de mi cuarto estaban herméticamente cerradas. Mi dolencia lastimosa dio comienzo hace un año de un modo especial. Era otoño y en una noche húmeda, cuando se hubo ido mi asistenta, después de servirme la comida, me puse a pensar qué haría yo. Así pasé una hora dando vueltas por mi estancia. Me sentía fatigado, abatido sin causa, impotente para trabajar, sin deseo de coger siquiera un libro para entretenerme. Una lluvia menuda golpeaba en los cristales. Me invadió la tristeza, una tristeza inexplicable, unas ganas de llorar, un desasosiego verdaderamente invencible. Me sentía solo, abandonado. Mi casa me pareció silenciosa como nunca. Envolvíame una soledad inmensa y desconsoladora. ¿Qué hacer? Me senté, pero una impaciencia nerviosa me hormigueaba en las piernas. Levantándome, volví a pasear. Es posible que tuviera un poco de fiebre.
Notaba que mis manos cogidas a la espalda, en una posición frecuente cuando se pasea despacio y solo, abrazábanse una contra otra. De pronto, un escalofrío estremeció todo mi cuerpo. Creí que la humedad exterior penetraba y me puse a encender la chimenea, que no había encendido aún aquel otoño. Me senté contemplando las llamas, pero enseguida tuve que levantarme. No podía estar quieto y sentí deseos de salir, de moverme, de hablar con alguien. Fui a casa de 3 amigos. No encontré a ninguno y encaminéme hacia el bulevar, ansioso de ver alguna cara conocida. Todo estaba triste. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de lluvia, una de esas tibiezas que producen estremecimientos crispadores, una tibieza pesada, una humedad impalpable, oscureciendo la luz de los faroles de gas, lo envolvía todo. Yo avanzaba con paso inseguro, repitiéndome: no encontraré a nadie con quien hablar. Asomándome a los cafés, recorriendo la Magdalena, solo vi personas tristes, hombres abatidos, como si les faltaran fuerzas para levantar las copas y las tazas que tenían delante. Así anduve mucho tiempo, errante, y a medianoche tomé la dirección de mi casa, tranquilo pero fatigado. El portero, que se acuesta siempre antes de las 11, no me hizo esperar en la calle contra su costumbre, y me dije: acabará de abrir la puerta para otro vecino. Siempre que salgo de casa, doy las 2 vueltas con la llave. Me sorprendió que solo estaba echado el picaporte, y supuse que habría entrado el portero para dejarme alguna carta sobre la mesa. Entré. Aún estaba encendida la chimenea. Los resplandores del fuego esparcían alguna claridad por la estancia. Acerquéme para encender una luz y vi a un hombre que, sentado en mi sillón, se calentaba los pies, mostrándome la espalda. No sentí miedo. Ni la más insignificante zozobra. Una suposición muy verosímil cruzó mi pensamiento. Supuse que alguno de mis amigos fue a verme, y el portero lo hizo entrar para que me aguardara. Y de pronto recordé su prontitud en abrirme la puerta de la calle y la circunstancia de hallármela de mi cuarto cerrada solo con el picaporte. Mi amigo dormía profundamente. Un brazo colgaba fuera del sillón y tenía las piernas una sobre otra. Su cabeza, inclinándose, indicaba un sueño tranquilo. Entonces me pregunté: ¿quién será? Y cuando puse la mano en su hombro, el sillón estaba vacío. No vi a nadie. ¡Qué sobresalto! ¡Misericordia! Retrocedí como si un peligro espantoso me amenazara. Luego, dando media vuelta en redondo, cercioréme de que tampoco había nadie a mi espalda. Una ansia irresistible me arrastró hacia el sillón vacío, y estuve en pie, angustioso, jadeante, horrorizado, a punto de caer al suelo, desvanecido. Pero soy hombre sereno y pronto recobré mi sangre fría. Me dije: acabo de padecer una desagradable alucinación. Todo se reduce a eso. Y reflexioné inmediatamente acerca de semejante fenómeno. El pensamiento vuela en tales circunstancias. Que todo fue alucinación era seguro, pero mi espíritu no se había turbado. Mi juicio funcionaba mientras sufría natural y lógicamente. Luego no hubo desarreglo cerebral. Solamente se habían engañado mis ojos, y su engaño fue origen del error mental. Habían padecido los ojos un extravío, una de las aberraciones visuales que parecen milagrosas a las gentes incultas.
Era un poco de congestión, acaso. Encendí la bujía y al acercar la mano al fuego, sacudióla un temblor y me incorporé rápidamente como si alguien me hubiera tocado por la espalda. Sentía inquietud. Anduve de una parte a otra, diciendo algunas frases para oírme. Canté a media voz. Luego cerré la puerta con llave. Y esto me tranquilizó algo. Nadie podía entrar por sorpresa. Sentado, reflexioné las circunstancias de mi aventura. Después me fui a la cama y apagué la luz. Al principio nada hubo de particular. Estuve tumbado tranquilamente. Luego sentí ansia de mirar en torno y me apoyé sobre un costado. En la chimenea solo había ya 2 o 3 brasas, lo suficiente para permitirme ver con sus difusos reflejos las patas del sillón. Y me pareció que había vuelto a sentarse un hombre. Encendí una cerilla con rapidez. Me había equivocado. No vi a nadie. Sin embargo, me levanté, arrastrando el sillón hasta la cabecera de mi cama. Volviendo a quedarme a oscuras, procuré descansar. Acababa de dormirme cuando se me apareció, en sueños, pero tan claro como si lo viera en realidad, el hombre sentado junto a la chimenea. Despertando con angustia, encendí la luz y me quedé sentado en la cama, sin atreverme a cerrar los ojos. 2 veces me venció el sueño a mi pesar. 2 veces el fenómeno se reprodujo. Creí volverme loco. Al amanecer, la claridad me tranquilizó y dormí sosegado hasta el mediodía. Todo había concluido. Fue una fiebre, una pesadilla, quién sabe. Sin duda estuve algo enfermo. Solo sentí al despertar mi cerebro atontado. Pasé alegremente aquel día. Comí en el restaurante. Fui al teatro. Luego me dispuse a retirarme. Pero, camino de mi casa, una inquietud angustiosa me sobrecogió. Temí encontrarlo. No porque me infundiera miedo al verlo. No porque imaginara real su presencia. Temía sentir de nuevo el extravío de mis ojos, mi alucinación. Miedo al espanto sin causa. Durante más de 1 hora estuve arriba y abajo por mi calle hasta que, juzgando imbécil mi temor, entré al fin en casa. Iba temblando hasta el punto de que me fue difícil subir la escalera. Estuve 10 minutos en el descansillo, hasta que tuve un momento de serenidad y abrí. Entré con una bujía en la mano, di un puntapié a la puerta de mi alcoba y mirando ansiosamente hacia la chimenea, no vi a nadie. ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! ¡Qué fortuna! Iba de un lado a otro, decidido, pero no estaba satisfecho. De pronto volví a la cabeza, sobresaltado. Cualquier sombra me hacía temer. Dormí poco y mal, despertándome con frecuencia ruidos imaginarios. Pero no lo vi. No apareció. Desde aquel día, todas las noches, el miedo me acosa. Lo adivino cerca de mí, detrás de mí. No se presenta, pero me hace temer. ¿Y por qué temo si no ignoro que fue alucinación, que no existe, que no es nada? Sin embargo, temo y me obsesiono. Un brazo colgaba fuera del sillón y tenía las piernas una sobre otra. Basta, basta, es insufrible. No quiero pensar y no se aparta de mi pensamiento. ¿Qué significa esa obsesión? ¿Por qué persiste? Veo sus pies junto al fuego.
Me acobardo. Es una locura. Pero el caso es que me acobardo. ¿Quién es? Ya sé que no existe, que no es nadie. Solo existe con mi imagen de angustia, de mi desasosiego, de mis temores. Basta, basta. Sí, por mucho que razono, por más que me lo explico, no puedo estar solo en mi casa. Él no se aparece, pero me domina. No vuelve. Todo se acabó, pero sufro como si volviera, invisible para mis ojos. Ahora se clava en mi pensamiento. Lo adivino detrás de las puertas, dentro del armario, debajo de la cama, en todos los rincones, en cada sombra, entre la oscuridad. Si me acerco a la puerta, si abro el armario, si miro debajo de la cama, si aproximo una luz a los rincones, huye con la oscuridad. Nunca se presenta. Quedo convencido. No se presenta. No existe. Y sin embargo, me obsesiona. Es imbécil y horrible. ¿Qué puedo hacer? Nada. Si alguien estuviera conmigo, él no me turbaría. Turba mi soledad. Le temo, porque la soledad me acongoja. Acabamos en esta mi noche solitaria con Claro de Luna, un relato que se aleja de las características de los que hemos podido disfrutar hasta ahora y que podemos enmarcar más dentro del drama e incluso el terror psicológico. El cuento está fechado en el año 1882, cuando fue publicado en el periódico Gil Blas. Una vez más, asistimos a las manifestaciones misóginas del autor, que nos cuenta la historia de un sacerdote que ve contrariadas sus ideas en cuanto a la voluntad infinita de Dios. Disfrutamos con Claro de Luna. Claro de Luna. Autor Guy de Maupassant. En las voces de Tony López, Rafael Lindem, Rebeca Guijarro y Nieves Guijarro.
padre Maguignon llevaba con gallardía su nombre de guerra. Era un hombre alto, seco, fanático, de alma exaltada, pero recta. Decididamente creyente, jamás tenía una duda. Imaginaba con sinceridad conocer perfectamente a Dios, penetrar en sus designios, voluntades e intenciones. A veces, cuando a grandes pasos recorría el jardín del presbiterio, se le planteaba a su espíritu una interrogación. ¿Con qué fin creó Dios aquello? Y ahincadamente buscaba una respuesta, poniéndose su pensamiento en el lugar de Dios, y casi siempre la encontraba. No era persona capaz de murmurar en un transporte de piadosa humildad. Señor, tus designios son impenetrables. El padre Maguignon se decía a sí mismo: soy siervo de Dios. Debo, por tanto, conocer sus razones de obrar y adivinar las que no conozco. Todo le parecía creado en la naturaleza con una lógica absoluta y admirable. Los principios y fines se equilibraban perfectamente. Las auroras se habían hecho para hacer alegre el despertar, los días para madurar el trigo, las lluvias para regarlo, las tardes oscuras para predisponer al sueño y las noches para dormir. Las 4 estaciones correspondían totalmente a las necesidades de la agricultura, y jamás el sacerdote sospecharía que no hay intenciones en la naturaleza, que todo lo que existe, al contrario de lo que él pensaba, se sometió a las duras necesidades de las épocas, de los climas y de la materia. Sin embargo, el padre Maguignon odiaba a las mujeres, las odiaba inconscientemente y las despreciaba por instinto. Repetía casi siempre las palabras de Cristo: mujer, ¿qué hay de común entre tú y yo? Y entonces añadía: se diría que el mismo Dios estaba descontento de aquella creación suya. Para él, la mujer era la criatura 12 veces impura de que habla el poeta. Era el ser tentador que había arrastrado al pecado al primer hombre y que continuaba la obra infernal, el ente flaco, peligroso, misteriosamente perturbador. Y más aún, que su cuerpo de perdición detestaba a su alma amorosa. En alguna ocasión había sentido esa ternura femenina envolviéndole, y aunque se supiese inexpugnable, se exasperaba ante la necesidad de amar que palpitaba incesantemente en tales criaturas. En su opinión, la mujer solo existía para tentar al hombre y probarlo. Nadie debería aproximarse a ella sin las precauciones defensivas y los recelos que se tienen ante las celadas. Y en verdad se parecía a una celada, de labios suplicantes y brazos abiertos, tendida al hombre. El padre Maguignon apenas tenía indulgencia para las religiosas, cuyo voto las hacía inofensivas. Pero, a pesar de ello, las trataba con rudeza, porque sentía que, latente en el fondo de sus corazones enclaustrados, tenían aquella perpetua ternura, alcanzándolo a él, aunque fuese cura. La presentía en aquellas miradas más húmedas de piedad que las de los frailes, en aquellos éxtasis donde se transparentaba siempre la mujer, en aquellos transportes de amor a Cristo que lo indignaban, porque en ellas todo era materia. Veía la maldita ternura en la propia docilidad, en la dulzura de la voz cuando le hablaban, en los ojos puestos en el suelo
en las lágrimas resignadas, si él las reprendía con dureza. Sacudía la sotana en las puertas del convento y salía de allí rápidamente como si huyese del peligro. Tenía el cura una sobrina que vivía con su madre en una casita próxima. Se le había metido en la cabeza hacer de ella una hermana de la caridad. Era bonita, alegre y zalamera. Cuando el padre la reprendía, se limitaba a reír. Y cuando la regañaba de veras, lo besaba con vehemencia, apretándolo contra su corazón, mientras el sacerdote, involuntariamente, procuraba deshacerse de aquel abrazo que al mismo tiempo le proporcionaba una dulce alegría y despertaba en él la sensación de paternidad que yace en el fondo de todo hombre. Muchas veces le hablaba de Dios, de su Dios, mientras caminaban por los campos, pero la joven no lo escuchaba y miraba el cielo, las hierbas, las flores, con una alegría de vivir que se le asomaba a los ojos. En algunas ocasiones corría para coger una mariposa, exclamando al traerla consigo: «Mire, tío, qué linda es. Hasta siento deseos de besarla». Y esta necesidad de besar insectos o flores encorajinaba, irritaba y revolvía al padre, que una vez más tropezaba con la enraizada ternura que germina siempre en el corazón femenino. Pero un día, la mujer del sacristán, que cuidaba de las faenas domésticas de la casa del padre Marignon, le comunicó cautelosamente que su sobrina tenía un enamorado. Sintió un asombro tan grande que quedó sofocado, sin poder hablar, con la cara llena de jabón, pues en aquel momento empezaba a afeitarse. Tan pronto como se halló en estado de reflexionar y de poder pronunciar alguna palabra, exclamó: «Está usted mintiendo, Melania. Eso no es verdad». Mas la campesina juró solemnemente: «Que nuestro señor no me dé más de una hora de vida si yo le miento, señor cura». Ella se entrevista con él todas las noches después que su señora hermana está acostada. Se encuentran en las márgenes del río. Si quisiera verlos e ir allá, es entre las 10 y la medianoche. El párroco dejó el afeitado de su cara y púsose a pasear de un lado para otro, como hacía siempre en las ocasiones de grave meditación. Cuando volvió a afeitarse, se cortó 3 veces entre la nariz y la oreja. Durante todo el día se mantuvo silencioso, lleno de indignación y de cólera. A su indignación de eclesiástico ante el invencible amor se unía una exasperación de padre moral, de tutor, de director espiritual engañado, eludido por una criatura. Esa cólera egoísta de los padres a quienes la hija anuncia que hizo sin ellos y sin su consentimiento la elección del marido. Después de comer, intentó leer un rato, pero no lo consiguió. Se sentía cada vez más indignado. Al sonar las 10, tomó el bastón, una enorme rama de árbol que llevaba siempre en sus caminatas nocturnas cuando iba a llevar los sacramentos a algún moribundo. Contempló sonriendo la enorme garrota con sólido puño campesino, mientras la agitaba amenazadoramente, y de repente la levantó y, con los dientes apretados, golpeó una silla, cuyo respaldo roto cayó al suelo. Al abrir la puerta para salir, se detuvo sorprendido por la extraordinaria luz de luna, bella como casi nunca suele verse, poseedor de un espíritu entusiasta, espíritu que todos los padres de la Iglesia, esos poetas soñadores, deberían tener. Se sintió repentinamente distraído
de lo que tanto le preocupaba, impresionado por la grandiosa y serena belleza de la pálida noche. En el jardincillo del presbiterio, bañado por suave luz, los árboles en flor, alineados en filas, dibujaban sobre el paseo sus sombras de frágiles ramos de hojas que nacían, en tanto la madreselva gigante, unida al muro de la casa, exhalaba deliciosos aromas como azucarados, que vagaban en la noche fresca y clara, como un alma perfumada. El párroco respiró hondo, bebiendo el aire como los ebrios beben vino, y fue caminando a pasos lentos, feliz, maravillado, olvidándose casi de la sobrina. Cuando llegó al campo, se paró para contemplar la llanura inundada por la luna acariciadora, sumergida en el encanto suave y lánguido de las noches serenas. Las ranas lanzaban al espacio incesantemente sus notas cortas y metálicas, y ruiseñores lejanos dejaban oír una música que provocaba los sueños y no obligaba a pensar. Esa música leve y vibrante que parece creada para los besos, bajo la seducción de la luna. El cura continuó su camino con el corazón turbado, sin que se supiese el porqué. Sentíase de repente débil y agotado. Tenía deseos de sentarse, de quedarse allí a contemplar y admirar a Dios a través de su obra. A lo lejos, siguiendo las ondulaciones del riachuelo, serpenteaba la línea extensa de los chopos. Una neblina fría, un vapor blanco que atravesaban los rayos de luna, tornándolo plateado y brillante. Estaba suspendido alrededor y encima de sus márgenes, y envolvía el curso tortuoso de las aguas en una especie de algodón leve y transparente. Una vez más se detuvo el padre Marignon, empapado hasta el fondo de su alma de un enternecimiento creciente, irresistible, y una vaga inquietud lo iba invadiendo. Sentía nacer dentro de sí una de sus habituales interrogaciones. ¿Con qué fin había creado Dios semejantes noches? Pues si estaban destinadas al sueño, a la inconsciencia, al reposo, al olvido de todo, ¿para qué hacerlas más bellas que los días, más dulces que las auroras y las tardes? ¿Y por qué razón ese astro lento y seductor, más poético que el sol y que parece destinado de tal manera, es discreto, a iluminar cosas demasiado deliciosas y misteriosas para la luz del día, transformaba las tinieblas en transparencia? ¿Por qué razón el más hábil de los pájaros cantores no descansaba como los otros y se hacía oír en la sombra perturbadora? ¿Para qué envolvía el mundo aquel fino velo? ¿Y por qué los estremecimientos del corazón, la emoción del alma y la languidez del cuerpo? ¿A quién estaba destinado aquel desdoblar de encantos que a los hombres no contemplaban porque reposaban en sus lechos? ¿Para quién, entonces, ese espectáculo sublime, esa abundancia de poesía lanzada del cielo a la tierra? Y el párroco no encontraba explicación. Pero he aquí que distantes, a la orilla del prado, bajo la bóveda de los árboles húmedos y brillantes de rocío, habían aparecido dos sombras caminando muy unidas. El hombre era más alto e iba abrazado al cuello de su compañera. De vez en cuando la besaba en la cabeza.
Sus figuras animaron de repente el paisaje inmóvil que los rodeaba como un marco divino creado para ellos. Se diría que no eran más que un solo ser para quien se destinaba aquella tranquila y silenciosa noche. Venían en dirección al sacerdote como una respuesta viva, la respuesta que el Señor concedía a su pregunta. Él continuó allí con el corazón palpitante, turbado, imaginando ver una escena bíblica como los amores de Ruth y Boaz, o la realización de un designio de Dios en uno de aquellos grandes cenáculos de que hablan las Escrituras. Se acordó de los versículos del Cantar de los Cantares, de las llamadas de amor, de todo el calor de ese poema ardiente de ternura. Y se dijo a sí mismo: tal vez Dios hiciese estas noches para velar de ideal los amores de los hombres. Iba retrocediendo frente a la abrazada pareja que avanzaba siempre. Era la sobrina, sin duda. Sin embargo, el sacerdote se preguntaba a sí mismo si no iría él a desobedecer a Dios, pues no era que Dios permitía el amor al rodearlo de un esplendor así. Y el cura huyó, desorientado, casi con vergüenza, como si acabase de penetrar en un templo en el que no tuviera derecho de entrar. Estás escuchando Martes de Terror en almaenradio.com. Y bien, amigos, hemos llegado al final. Pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Caosfera Libros, el grupo de Facebook Literart y la editorial Aeternum. Y también comentaros algo. El grupo Literart tiene varios hijos, entre comillas. Un grupo que se llama Literloves, donde podéis disfrutar de literatura erótica y romántica. Y Literfantasy, donde podéis encontrar, hablar, debatir y disfrutar todo sobre ciencia ficción, terror y todo este tipo de géneros que nos encanta y que nos fascina. Lo dicho, en las próximas semanas conoceremos más sobre esto. Pero hoy me voy a la cama, ya que esta gente no tiene cabida en mis sueños. Mis queridas criaturas, nos escuchamos la semana que viene. Felices pesadillas.